Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues Elsin, hoy vamos a estar platicando de un tema, pues mira, no es que sea complejo, pero sí tiene cuestiones ahí que hay que clarificar porque, sabes, es uno de los temas que sí tiene incidencia en la investigación de hechos delictivos, pero también tiene una connotación muy social y tiene que incluirse incluso en el tema de la actuación del Estado para generar políticas públicas y demás, ¿no? Vamos a hablar hoy de la interseccionalidad y su importancia en cuestiones de género y vamos a hacer pues ahí el cruce con los temas del feminismo, que es donde surge. Pero ¿te parece, Celsin, si tú nos das los conceptos como dogmáticos y a mí me toca dar, ¿no? O me dejas a mí la parte un poco más de cómo eso lo aplicamos, ¿no? Al efecto práctico, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces, pues empiezo. La Ujú. interseccionalidad, pues para entenderla un poquito, es pues un marco analítico para justo entender la forma en la que los aspectos diversos de las identidades sociales, como el género, la raza, la clase, la sexualidad, la discapacidad, etcétera, se cruzan y se superponen para crear modos únicos de discriminación y privilegios. Las teorías subrayan que las opresiones no actúan de manera aislada, sino que se entrelazan y se potencian mutuamente. El término interseccionalidad fue acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989 y Crenshaw utilizó este término justo para describir cómo el racismo y el sexismo se entrelazan en la vida de las mujeres negras, creando una dinámica de opresión que no se puede entender examinando el racismo y el sexismo separado. Su trabajo destacó la necesidad de un enfoque que reconociera y abordara de manera específica las diferentes formas de discriminación y de qué manera no se combinaban y afectaban estas experiencias a las personas. Este concepto ha sido fundamental para los estudios feministas, los estudios de género, los estudios críticos de raza y ofrece pues una crítica, ¿no? Para examinar pues las injustas o las injusticias sociales y económicas. También la interseccionalidad ha ayudado a ampliar los alcances en las investigaciones y las activaciones en los derechos humanos y justo esto, ¿no? Al insistir en las políticas y las intervenciones en donde deben de considerarse pues las identidades y las opresiones que se han visto generadas, ¿no? Pues en los ámbitos o en los contextos sociales y que por ello, pues hemos, ¿no? Como se los platicó Norma al inicio, pues abordar este tema, pues para que se ampliara un poco más, ¿no? Entonces, también para la interseccionalidad, como ya se los expliqué, como marco analítico, va a ocupar varios sistemas de opresión que se van a entrelazar y van a afectar de manera compleja y multifacética a las personas, abordando a una variedad de sistemas de opresión que no van a funcionar separados o aisladamente, sino que deben de interactuar y a la vez se refuerzan mutuamente creando experiencias complejas y únicas de discriminación y privilegio. Estas experiencias de privilegio y desigualdad pueden llevar a profundos problemas humanos que, bueno, afectan justo en la capacidad y el desarrollo de las personas, así como en sus experiencias sensibles. Por esta razón, para los derechos humanos y los estudios de género se consideran relevantes algunos conceptos que les voy a mencionar. El primero que es el sexismo. Es una discriminación basada en el género de una persona, especialmente en formas que privilegian a los hombres sobre las mujeres. El sexismo puede afectar la autonomía, las oportunidades laborales, la representación política, etcétera. También tenemos el racismo, que es una discriminación basada en la raza o el origen étnico de una persona y que puede manifestarse de forma institucional, estructural, personal, afectando el acceso a los recursos, oportunidades y representaciones equitativas.
Tenemos también el clasismo, que es una discriminación que se basa en la clase social o el estatus económico de una persona y que esta también va a afectar de manera directa en el acceso a la educación, a la atención médica, a la vivienda y a otras necesidades básicas que tenemos los seres humanos. Tenemos también el heterosexismo o la homofobia, que es una discriminación contra personas que no se ajustan a las normas sexuales y de género heteronormativas. Esto va a incluir a las personas o las comunidades LGBTQ, quienes pueden enfrentar pues violencia, exclusión, negación de derechos humanos, discriminación, etcétera. También tenemos la transfobia, que es una discriminación contra personas transgénero, no binarias o de género no conforme, que puede incluir la negación del reconocimiento legal, las violencias y barreras para acceder a servicios de salud adecuados. Tenemos también el capacitismo, que es una discriminación contra personas pues, que tienen discapacidades, ya sean físicas, mentales o emocionales, y que estos pues también van a afectar de manera directa en los espacios públicos accesibles, las oportunidades de empleo y aceptación social. Tenemos la xenofobia, que es la discriminación contra personas de otros países o culturas y que se va a manifestar en políticas de inmigración restrictiva, las estigmatizaciones, violencias contra inmigrantes y refugiados. Tenemos la discriminación etaria, que es una discriminación que se basa en la edad de una persona, afectando especialmente a jóvenes y a personas de edad mayor, adultos mayores, y pues se afecta en áreas como el empleo, la representación y el acceso a servicios adecuados. Y también tenemos el colonialismo o neocolonialismo, que es esta opresión y explotación de países y comunidades por potencias coloniales o neocoloniales, afectando la autonomía, los recursos y la cultura de los pueblos indígenas y colonizados. Y pues básicamente son los conceptos pues principales, ¿no? Los primordiales para Ujú. poder dar inicio o entender un poquito qué es la interseccionalidad, porque sí es un tema, pues sí, un poco complicado para quienes no trabajamos con ellos, por ejemplo yo, que no he Ok. manejado mucho estos temas, pero que es importante justo como lo mencionabas, ¿no? Para las investigaciones, en nuestros casos que hacemos las investigaciones de por violación a derechos humanos y también en cómo se utilizan, ¿no? En estas políticas. Ajá. Y justo, ¿no? Esta parte, ¿no? Que nos vas a platicar sobre cómo se cruza la interseccionalidad con el feminismo, ¿no? Sí, porque fíjate que ahorita que nos contabas como un poco de dónde surge y eso, lo que podríamos rescatar en este rubro es, pensemos en estos movimientos feministas, ¿no? Antes de ahorita de que les aterrice un poco cómo tiene este abordaje. Estos movimientos feministas que empezaron a surgir, ¿no? En Estados Unidos, en Europa y demás, pues lo que empezaban a criticar un poco estas posturas de la interseccionalidad era decir, a ver, sí sabemos que las mujeres vivimos en un contexto de opresión, hay un sistema que nos oprime, no nos deja hacer lo que queramos de alguna manera, ¿no? Porque pues nos están fijando ciertas reglas, ciertos patrones. Y de pronto sí está bien que hay que salir a hablarlo y mencionarlo, ¿no? Pero dentro de los feminismos negros, y no desde una cuestión despectiva, sino desde esta visión que ellos ya lo plantean como esta reivindicación, ¿no? Desde los feminismos negros decían, o afrodescendientes decían, ajá, pero ¿quiénes son las que están saliendo a hablar? ¿No? O sea, sí son mujeres, pues, que estamos viviendo estas opresiones, pero no todas las mujeres vivimos las mismas opresiones. Entonces, cuando se da esta voz del feminismo, el feminismo negro empieza a decir, pero yo no me siento representada con lo que tú estás diciendo. O sea, sí estamos viviendo opresiones, sí, pero no son las mismas opresiones, ¿no? De alguna manera, por ponerles el símil, sería estás hablando desde tu privilegio y no estás poniendo en el contexto todas las otras diferentes o diversidades de mujeres que están dentro del colectivo de mujeres, ¿no? Ujú, Entonces desde ahí empezaron a hacer este abordaje y decir, si vamos a hablar de las opresiones, hay que hablar bien de las mismas, ¿no? En el sentido de hay que hablar de cómo están afectando a todas desde un mapeo general,
no nada más desde lo que tú estás viviendo, que sí es opresión, pero insisto, solo estás viendo tu propia opresión y no estás tomando en consideración todo lo que vivimos otras mujeres diferentes a tu voz. Entonces, esa es como la trascendencia del origen de la interseccionalidad, porque obligó a entender que sí, dentro de un mundo, pues hay otros mundos, ¿no? Y hay otras vivencias, y que aun cuando estamos dentro de esas opresiones, esas vivencias las vivimos o se sobreviven, ¿no? De manera diferente. Es como que esto que de pronto dicen en un documental, ¿no? Sí hay opresiones, pero cada cuerpo lo vive de manera diferente, tomando en consideración mucho de estos elementos. Entonces, por eso se rescatan pues digamos, estos sistemas de opresión que tú ya has englobado, que nos marcan la pauta de todo eso. Pero ahorita les voy a platicar un poco cómo se cruza, digo, y ahorita ya les puse como un poquito pues el cimiento, pero ahorita les voy a platicar cómo se cruza la interseccionalidad con el feminismo, pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no? Ujú. Sí, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a seguir platicando de este tema? Ok, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la interseccionalidad y su importancia en cuestiones de género y cómo esto se cruza con el feminismo. Entonces, Norma nos estaba platicando un poco sobre, o dando la entrada a cómo es que la interseccionalidad se cruza justo con pues estas teorías feministas, estos grupos feministas, cómo se inició. Entonces, ¿nos puede seguir platicando, Norm, por favor? Sí, fíjate que justamente este tema de la interseccionalidad y el feminismo sí tienen pues un punto de encuentro importante, porque justamente tanto estos dos conceptos de análisis o estos dos elementos de una postura analítica, justo nos ayudan a comprender y a desmantelar los sistemas de opresión y discriminación. Sin embargo, como les platicaba en el tema de la interseccionalidad, acá estamos haciendo un marco más crítico, ¿no? Nos proporciona un marco crítico dentro del feminismo que amplía evidentemente pues el análisis más allá de las luchas de género para que podamos incluir en estas dimensiones temas como la raza, la clase, la sexualidad, las discapacidades, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay un enfoque multidimensional que nos ayuda a comprender de una forma mucho más completa y matizada cómo vivimos las opresiones. En el caso de la interseccionalidad, cómo surge a partir de cómo enfrentan las mujeres y las personas marginadas, ¿no? Entonces, desde acá, cómo de pronto la interseccionalidad influye en ampliar el análisis del feminismo, porque a partir de la interseccionalidad podemos ampliar ese enfoque del feminismo más allá de la visión predominantemente blanca, ¿no? Y de clase media, que eran estas voces que salían a la luz, ¿no? Y que empezaban pues, incomodarse del status quo de un estado que oprimía a las mujeres. Y entonces empieza a proclamar por reconocer y abordar estas diversas experiencias de opresión y privilegio dentro de las luchas de las mujeres. Y entonces pues su principal exponente, pues argumenta que la interseccionalidad revela las vivencias multidimensionales de las mujeres negras, porque les digo que es ahí donde surge, y cómo eso se enfrenta al racismo y al sexismo dentro de sus vidas, ¿no? Entonces, el enfoque interseccional, pues sí ha sido una parte crítica de los feminismos que pues hablan desde una experiencia universal a partir de la opresión del género, pero que desdibujaban la visión de la raza, la clase, la orientación sexual o estos ejes de identidad que sin lugar a dudas, pues esto, ¿no? Intersectan con el género para crear estas formas complejas de discriminación. Entonces, cuando nosotros hacemos un enfoque ya, lo jalamos, ¿no? Un enfoque interseccional,
pues el feminismo nos permite desarrollar estas estrategias de activismo, de generar políticas públicas más inclusivas, efectivas, ¿no? Porque justamente estamos mirando a través de ese lente, ¿no? De las opresiones y cómo generan afectaciones. Y desde ahí podemos atender las diferentes necesidades de las mujeres, de las personas de género que no están conformes, ¿no? O que no se alejan de este sistema sexogénero que define que hay una heteronorma, ¿no? Que solamente lo que vale es lo heterosexual y que pues también promueve a partir de este enfoque, pues sí, una solidaridad más amplia dentro del movimiento feminista, porque reconoce y valora pues luchas que son desde otra mirada, ¿no? Desde posicionarnos sobre estas formas de opresión y que eso es lo que nos ayuda a que tengamos un movimiento mucho más inclusivo que busque una justicia social para todas, ¿no? Y bueno, cuando esto lo cruzamos también con las políticas y el activismo, pues nos damos cuenta que estamos hablando pues de alguna forma, cómo vamos a dirigir la atención y cómo vamos a abordar estas diferentes facetas de la discriminación y cómo las mismas se cruzan entre ellas y interactúan en la vida de todas y todos y generan experiencias particulares, ¿no? Además, pues buscan reconocer y responder a todas estas complejidades de las identidades y de las experiencias, trabajando para crear soluciones más inclusivas y equitativas y sociedades pues más abiertas al entendimiento de la otredad, ¿no? De que sí somos mujeres, pero como mujeres dentro de ese colectivo somos distintas y que a partir de ahí pues podamos tener este entendimiento más pacífico, más comprensivo, más empático y demás, ¿no? Entonces, esto sí lo hemos jalado a un ámbito de atención desde un plano, vamos a quedarnos ahorita en el plano internacional y ahorita platicamos más lo que aquí hemos pues incorporado, ¿no? Porque sí es como es una herramienta de análisis, sí dentro de la perspectiva de género se obliga a que tengamos análisis interseccionales. Pero por ponerles un ejemplo en cómo se ha incorporado la interseccionalidad en políticas a nivel internacional, pues por ejemplo, el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, se han tocado en temas de encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, se han hablado de programas educativos interseccionales a partir de trabajos de organizaciones de la sociedad civil, se habla de temas de estrategias de salud pública interseccionales. Es decir, si estamos diciendo que es importante el reconocimiento de las diversidades, ¿no? Y te acuerdas cuando hablábamos del artículo primero constitucional, ¿no? Que decía, está prohibida la discriminación y nos da todos una serie de diferentes elementos que se le conocen como categorías sospechosas, raza, religión, género, cuestiones económicas y eso, es precisamente reconocer que hay esa diversidad y que a partir de la diversidad tenemos que generar, pues en este caso, políticas públicas que de alguna forma saquen a las personas de la situación de vulnerabilidad y generemos las condiciones más paritarias. Entonces, de alguna manera está relacionada con cuestiones de igualdad y no discriminación y demás. Pero cuando ya lo metemos a temas del feminismo o más bien de perspectiva de género, para agarrarnos de la obligación del Estado, entonces ahí lo que obliga es que primero hagamos el abordaje de la perspectiva de género, es decir, que busquemos las asimetrías de poder que están generando afectaciones en el ejercicio de derechos y de libertades, ¿no? Ese sería como nuestro primer análisis. Y yo creo que de ahí surge un poco la complicación para aplicar la interseccionalidad, porque sí son diferentes niveles de análisis que tenemos que hacer en el actuar del Estado e incluso en una investigación delictiva, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos temas de interseccionalidad, te podría decir que sí se abordaron en cuestiones como, por ejemplo, en el caso de Valentina y de Inés, y en el caso de Digno Ochoa, ahí hicieron un análisis, la Corte Interamericana, de cómo se hace un abordaje interseccional
y cómo el Estado mexicano, en este caso, no tomó en consideración esos elementos para poder tener un abordaje mucho más integral del hecho victimizante, ¿no? Entonces, sí cuesta un poco de trabajo porque sí tenemos que ir desmenuzando, pero insisto, partimos de hacer el análisis de la perspectiva de género y luego de ahí vamos cruzando los otros abordajes como el enfoque de derechos humanos, este análisis interseccional, porque nos ayuda a clarificar todas esas afectaciones, porque precisamente vamos incorporando al análisis todos estos sistemas de opresión que tú mencionaste al caso particular. Y desde ahí visibilizamos, primero, ¿no? Si lo hacemos en políticas públicas, cómo podemos incidir para reducir, pues, esos sistemas que están generando esas afectaciones. Y desde un plano de investigación, porque hemos dicho constantemente que necesitamos hacer un análisis contextual. El análisis contextual es el que nos va a ayudar a visibilizar de alguna manera todos esos entornos desfavorables y todas esas opresiones que han afectado al caso particular y que generó el hecho victimizante. Entonces, sí implica una labor mucho más a conciencia y un entendimiento muy pormenorizado de estas temáticas para los agentes de Estado, pero es que es la única forma, ¿sabes, Elsin? Y en nuestro auditorio es la única forma de que tengamos este abordaje pues de pronto mayúsculo, ¿no? De todo el fenómeno social que afecta la vulneración de derechos y de alguna manera eso nos ayudaría a generar las políticas públicas para reducirlo. Entonces, sí te puedo decir que es una herramienta compleja, porque si no haces primero, si no tienes este entendimiento de que sí hay sistemas de opresión, en el caso de los feminismos, ¿no? Sí hay sistemas de opresión que generan vulneraciones a las mujeres, entonces no vas a poder hacer el mapeo de la interseccionalidad si tú lo niegas de entrada, ¿no? Porque entonces no vas a entender que sí hay diferentes elementos que inciden. Pero si te parece, podemos ocupar un ejercicio que yo suelo hacer en las clases para que esto quede más clarito, porque de pronto ahorita nos seguimos quedando como en cuestiones muy teóricas y decimos, sí, pero esto cómo se aterriza. Entonces, si te parece, nos vamos a corte y hacemos un ejercicio aquí práctico nosotras para que esto quede como más clarito y también a nuestro auditorio y veamos cómo sí se cruza. Y si hacemos este abordaje puede ayudar mucho, no solo a las políticas públicas, sino incluso a investigaciones con perspectiva de género incorporando estos elementos. Parece muy bien. Entonces vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos a Reivindicando Derechos. Muy bien. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la interseccionalidad y su importancia en cuestiones de género y cómo este se cruza con el feminismo. Y Norma nos ha estado platicando también cómo esto nos sirve o sirve para las políticas públicas y las investigaciones con perspectiva de género, ¿verdad, Norma? Ujú. Sí, pues mira, te decía, vamos a hacer un ejercicio para que esto quede como más práctico y luego si quieres lo aterrizamos también lo que en su momento en la Corte Interamericana dijo, en tres casos en particular. Digo, no vamos a hablar de los casos porque ya hablamos de ellos, pero solo para ver cómo hicieron el análisis, ¿no? De la interseccionalidad. Entonces, a ver, vamos a partir de esto. Estamos hablando de mujeres, ¿no? Y entonces vamos a tratar de hacer este entendimiento de cómo cruza la interseccionalidad. Entonces, pensemos, tenemos mujeres indígenas, ¿no? A ver, entonces tú dame más ejemplos, mujeres indígenas, te voy a dar cinco y tú de ahí me vas siguiendo, ¿no? Para que también nuestro auditorio entienda por dónde vamos. Mujeres indígenas, mujer universitaria, mujer con VIH, mujer con discapacidad, mujer Afro, viuda, ¿no? mujer afro, ajá. ¿Qué más? Mm, Dame más, a ver. Mujer con hijos, ¿no? mm, Em, mujer mujer
¿Es empleada doméstica? Ajá, Am, doméstica, eh, mujer no Presidenta. hablante del español, no, presidenta, a ver, no hablante del español, Mm, mujer presidenta, mm, mujer, a ver, vamos a quedarnos con esto general, ¿no? Ok, entonces yo te dijera, a ver, Celsin, te quiero presentar eh, a Laura y te quiero presentar a Lidia. Laura es una mujer universitaria que ahora es presidenta y tiene hijos. Imagínate en tu ideario a Laura, ¿no? ujú. Y empieza a pensar de pronto, si dentro de un sistema de opresión, ¿qué limitantes tiene Laura en relación a esta historia que te estoy contando? Universitaria, presidenta, con hijos. Pero también piensa qué privilegios pudiera tener Laura a partir de estas condiciones. Y luego yo te presento a Lidia. Lidia es una mujer indígena con discapacidad, viuda, también tiene hijos, es empleada doméstica y no habla el español. Y además es una mujer que vive con VIH. Si tú te fijas, Laura y Lidia tienen la misma condición, son mujeres, ¿no? Viven, y estamos hablando de mujeres que viven aquí, ¿no? Entonces, Laura y Lidia viven opresiones en un sistema patriarcal como el que vivimos en México, ¿no? Eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Lo sabemos, existe, de ahí yo creo que no hay discusión. Pero si yo te preguntara, Celsin, y le preguntábamos al auditorio, ¿Laura y Lidia viven el mismo contexto? No. No. ¿Laura y Lidia pueden ejercer los mismos derechos de manera paritaria? Mm, No. No. ¿Laura y Lidia tienen los mismos privilegios? No. No. Hay una cuestión que las diferencia. Todas estas condiciones que tiene más reforzadas el caso de Lidia, evita que ella pueda ejercer derechos, evita que ella pueda ir a reclamar, evita que ella pueda, porque son muchas barreritas, pensémoslo como eso, como barreras. No Ujú. quiere decir que Laura no tenga barreras, pero Laura tiene muchísimos menos barreras dentro de este, como digamos, englobe general del grupo de mujeres. Sí, sufrimos agresiones, sí, sufrimos violencia, sí, pero Laura y Lidia no las van a enfrentar de la misma manera, por todas esas condiciones que tienen, por todos esos sistemas que viven. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, de lo que se habla es cómo mejoramos la condición de Laura y Lidia, por supuesto, pero hay que mejorar o hay que buscar en mayor medida cómo de alguna manera quitamos las diferentes situaciones de vulnerabilidad que está viviendo más Lidia, ¿no? Por eso era lo que decía un poco quien me empieza el movimiento de la interseccionalidad, que decía, sí, pero están hablando mujeres blancas Mm, de una condición social particular. Por eso no estamos, se desdibuja de alguna manera que hay otras mujeres que viven en opresión y son otros niveles de opresiones. Entonces no podemos tener como una bandera general porque la diversidad es tal que genera afectaciones también diferenciadas. Entonces desde ahí se busca que hagamos un entendimiento mucho más, pues digamos, de origen, ¿no? No nada más quedarnos con, sí, sí, pero vivimos en opresión, sí, pero no todas estamos igual de oprimidas dependiendo de nuestros contextos. Entonces, la interseccionalidad nos obliga, en el caso de Lidia, a decir, las mujeres indígenas sufren de por sí una discriminación,
Pero si todavía le incorporas un elemento de segregación, ¿no? Que tenemos este acondicionamiento errado de decir que, por ejemplo, las personas que viven con VIH hay que excluirlos y demás, ahí vemos otro nivel de vulneración, ¿no? Y luego si eso le incorporas la discapacidad y la que es viuda y que tiene hijos y que tiene que trabajar en un trabajo estigmatizado también, ¿no? Como empleada doméstica, y que aparte no habla español, entonces se van generando más afectaciones. Y eso nos obliga a que la mirada sea mucho más integral. ¿Qué es lo que nos dijo la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Valentina, de Inés y en el caso de Digno Ochoa? Ahí lo que dijeron fue, a ver, primero en el caso de las mujeres indígenas que fueron violentadas por miembros del ejército, ahí lo que nos dijeron fue, a ver, cuando tú hiciste el análisis del hecho victimizante Estado mexicano, no tomaste en consideración que, por ejemplo, Valentina era una mujer indígena, pero aparte era menor de edad. En el caso de Inés, no tomaste en cuenta que también estaba en una comunidad indígena, que ella no hablaba español y que cuando ella va a denunciar los hechos, que además la atención que le dieron tuvo que ser por presión de los organismos de la sociedad civil y de organismos públicos de defensa de derechos humanos, porque ella fue y te quiso denunciar y tú no le quisiste hacer caso. Tuvo que entrar estas organizaciones para que atendieran y además ni siquiera le presentaste un intérprete. Entonces, no solamente violaste el derecho humano al acceso a la justicia, sino por su condición consideraste que no era importante tomar en cuenta su testimonio. Y entonces desdibujaste toda su historia personal, desdibujaste todas sus condiciones y todavía generaste más vulneraciones, ¿no? Ahí es donde entra la interseccionalidad, porque entonces tenemos que hacer un abordaje de todos esos elementos y cómo cada uno de ellos generan más afectaciones o, en su caso, generan privilegios, ¿no? Mm. Porque entonces si nos vamos a la parte de Laura, ¿no? Que es universitaria, que sí tiene hijos, pero es presidenta, lo que de pronto pues, decíamos, sí, pero si a Laura le da COVID, ¿no? Seguramente no va a tener que ir a hacer fila al Seguro Social a ver si la atienden y seguramente no le van a dar a ella un paracetamol, ¿no? Seguramente ella va a tener los mejores médicos y la mejor atención y entonces después Laura va a salir a decir, ah, libramos el COVID. Sí, pero tal vez Lidia no va a poder salir a decir eso porque no tuvo los mismos apoyos. Entonces, sí genera diferenciaciones, sí genera atenciones muy pormenorizadas que teníamos que atender, porque no estamos hablando de las mismas condiciones. Y sí, en algunos contextos generan privilegios. Y no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es, sí necesitamos hacer el análisis para ver cómo cruzan esos diferentes sistemas de opresión y de discriminación en los contextos particulares de las mujeres. En el caso de Digno Ochoa, lo que ahí sucedió es que la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando estaba investigando el hecho, pues empezó a meter cosas que no tenían nada que ver con el hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, ay, bueno, y es que em, Digna, eh, aunque tenía esta visión religiosa, pues como que de pronto es incongruente y eso lo dice la sentencia, ¿eh? No, no estoy inventando cosas. Como tenía esta visión muy religiosa, pues no tiene o no guarda relación que ella hubiera tenido un aborto. A ver, ¿y eso qué importa? ¿Qué tiene que ver con el hecho delictivo, no? Ujú. Y además, pues como pertenecía a una comunidad indígena, pues no podíamos hacer el abordaje. A ver, no. O sea, tú lo que tenías que hacer era que analizaras que sí era una mujer que estaba viviendo violencia, que era defensora de derechos humanos, que a partir de ser defensora de derechos humanos, sus derechos eran violentados y demás. O sea, debiste de haber hecho ese abordaje, no hacer un juicio de valor. Porque si entonces estás haciendo el juicio de valor, vuelves a incorporar los elementos que tienen que ver con los sistemas de opresión para decir, pues entonces no vale que investiguemos este hecho, ¿no? ¿Para qué hacemos una investigación más exhaustiva si casi casi estamos diciendo ella se lo buscó, ¿no? O en el caso de Inés o Valentina es, ¿cómo es que vamos a investigar que fueron agredidas sexualmente si no tienen pruebas de que fueron agredidas sexualmente? A ver, te lo están diciendo, ¿no? Y si tú analizas el contexto, te puede servir. Entonces, esto nos clarifica un poquito más cómo si las diferentes condiciones
nos obliga a hacer un abordaje mucho más de raíz, mucho más de los componentes que de alguna manera tienen que ver con cada caso, para que veamos los niveles de afectaciones. Y ahí volvemos a lo mismo a los temas de políticas públicas, ¿no? Si yo me estoy dando cuenta que Lidia tiene todas estas condiciones de vulnerabilidad, entonces a mí, ¿qué estado que me toca hacer? Ah, pues nada más que existan programas que ayuden a Lidia y Laura, sí, pero tanto Lidia y Laura no estamos diciendo que no necesiten ayuda, pero hay una que necesita más ayuda que otra. Y desde ahí es donde hay que empezar a generar los insumos y las herramientas, ¿no? Entonces, no sé si con eso quede un poquito más clarificado cómo podemos aplicar la interseccionalidad en la labor del Estado e incluso en una investigación delictiva. Sí, por eso decía, sí implica que, y lo vimos en estos casos que le estoy poniendo de ejemplo y los que estamos hablando de Laura y Lidia, ¿no? Si nosotros no hacemos un cruce de cómo, de qué va la perspectiva de género y cómo hay sistemas de opresión, y decimos, no, pues si todo está bien, ¿no? Pues Lidia y Laura son mujeres. O sabes, a veces han también dicho, ¿no? Ah, sí, pero pues también hay hombres que son discriminados. Sí, pero todavía, y eso es algo que se menciona en la dogmática y en todos estos análisis, dice, pues abajo del hombre más pobre y abajo del hombre Ujú, más violentado, ¿no? Por así, a nivel social, por así decirlo, que sufre discriminaciones, abajo de ese hombre ujú, hay una mujer, ¿no? Y eso implica hacer un análisis interseccional, que tomemos en consideración todos esos elementos para visibilizar los sistemas de opresión y para generar una acción del Estado para nivelar estas condiciones, ¿no? ujú, así es. Y entonces, desde tu perspectiva y desde tu experiencia, expertise, ¿cómo defines la interseccionalidad y cuál consideras que es su relevancia en el movimiento feminista actual? Pues precisamente eso, ¿no? Que la interseccionalidad nos ayuda a ser visibles los diferentes niveles de opresión y afectaciones que se le generan a las personas. Y cobra relevancia actualmente porque entonces entendemos que no hay un feminismo, ¿no? O sea, que las condiciones de las mujeres son tan diversas que tenemos que voltear a ver todas esas condiciones y que no hay una regla tal cual, ¿no? Que podamos decir, esto le aplicamos a todas y esto le sirve a todas, porque no va a funcionar de esa manera. Lo hemos visto incluso en los casos que nosotras llevamos. Por ejemplo, los mismos casos que son de feminicidio, ¿no? No todos los casos requieren las mismas atenciones, no todos los casos requieren el mismo abordaje de la investigación. Entonces, todo eso lo tienes que cruzar para empezar a movilizar el actuar del Estado. Te diría, por ejemplo, que la interseccionalidad es así como la perspectiva de género, que es un eje transversal que debe de actuar para todo el acontecer del Estado. También se incluye la interseccionalidad como esa herramienta de análisis. Si tú revisas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de los elementos básicos, ¿no? Que hay que incorporar dentro de la actuación, ¿no? Para erradicar la violencia contra las mujeres, se incluye la interseccionalidad. Y sorprende que de pronto tú vayas con una autoridad, ¿no? Y le quieras explicar algunos de estos componentes, ¿no? O que de alguna manera quieras decir, bueno, y su programa trae un enfoque interseccional y así como que, ¿cómo? ¿Qué es eso? No, a ver, señores, o sea, esto no es, sí es complejo, lo sé, pero no es algo que no estés obligado a hacerlo como agente de Estado. Y tu obligación, en primera instancia, si no lo estás entendiendo, es informarte, porque las omisiones generan responsabilidades, Ujú, responsabilidades internacionales, responsabilidades civiles, responsabilidades penales. Y sorprende, ¿no? Porque de pronto es bien fácil, y ahorita en temas electorales, ¿no? Es bien fácil de pronto decir, sí, nos preocupan las mujeres, ¿no? Pero ni siquiera traes estrategias o no traes, pues de pronto propuestas con ujú. un enfoque interseccional. Entonces, ¿cómo vas a decir que te preocupan las mujeres si no ni siquiera estás haciendo ese abordaje? Y hablo en términos generales, ¿no? De cualquier partido político que
de verdad le importa esta problemática, tiene que hacer una propuesta interseccional, porque si no, estamos cayendo en los mismos espacios comunes de decir, sí, y queremos que las mujeres vivan una vida libre de violencia, sí, pero eso ya lo tenemos en la ley, eso ya lo tenemos en políticas, más bien lo que buscamos es que tus estrategias sí sean de verdad efectivas y cubran con estos estándares, porque si no, de nada va a servir y solo te vas a quedar en la pura retórica y demás, y pues no lo vas a materializar, ¿no? Y el problema es que seguimos teniendo discriminación y seguimos teniendo violencia porque no hemos atendido esto de manera correcta. Y justo, ¿no? Lo que mencionas de los servidores públicos, existen también estas capacitaciones, ¿no? Que en Ujú. teoría deberían de ponerlas en marcha en las investigaciones, en protocolos, en todo eso, ¿no? En las políticas públicas incluso, pero siguen sin tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es complicado esa parte. Y en tu, en tu trabajo, ¿cómo aplicas esta interseccionalidad? Tanto en tu trabajo como en tu vida cotidiana. Pues de pronto me parece que eso, insisto, sí es complejo porque pues tienes que jalar Ujú. muchas de las teorías y empezar a entender estos procesos de discriminación, pero me parece que en la organización lo hemos podido aterrizar bien, ¿no? Tal vez tiene que ver que no tenemos muchísimos casos como otras organizaciones, pero justamente eso nos ha permitido hacer una atención más individualizada, atendiendo los contextos particulares de cada una de nuestras víctimas y las necesidades específicas que se requieren a partir de los casos. Y cuando incidimos en políticas públicas que buscamos ser pues un punto que ayude a generar este entendimiento, pues empezar a abordar estas temáticas desde esa visión, desde explicar que sí hay diferentes pues niveles de opresión y hacerlos visibles, ¿no? Yo creo que este ejercicio que ahorita hicimos es el que al menos a mí me ha ayudado mucho para las clases y las capacitaciones que luego damos, para hacer este abordaje, porque cuando ya lo ves así, es más sencillo que puedas entender, en el caso que poníamos de Lidia y Laura, que no viven la misma situación. Entonces, de lo que se trata es justamente eso, seguir trabajando en la visibilización, seguir diciendo que no estamos en un piso parejo aún en el mismo colectivo de mujeres. Y cuando tenemos ese abordaje, pues ya podemos de alguna manera no solamente lograr el entendimiento, sino concientizar. Yo creo que esa es la clave. Concientizar que no se trata de una cuestión de competencias, ¿no? De quién le sufre más o quién le sufre menos o quién está mejor o quién está peor, sino más bien entender que hay una condición social y que hay cuerpos que sufren más que otros, ¿no? Y que desde ahí, pues hay que hacer ese análisis. Pero creo que andamos sobre los tiempos, ¿eh? Sí, así es. ¿Qué te parece si vamos a nuestro último corte comercial para darle ya cerrada a nuestra plática del día de hoy? Muy bien, pues vamos pues al corte. Sí. Regresamos a Reivindicando Derechos. Críticas a la interseccionalidad. A continuación mencionaremos las tres principales críticas a la interseccionalidad. 1. Competencia de opresiones. Se argumenta que la interseccionalidad puede resultar en una competencia de opresiones dentro de los movimientos sociales, donde se pugna por quién tiene más legitimidad para hablar sobre ciertos temas basados en sus puntos de opresiones acumulados, lo que puede llevar a una fragmentación de los esfuerzos de activismo y desviar la atención de las luchas colectivas contra estructuras opresivas más amplias. Además, priorizar en el reconocimiento de la diferencia puede impedir el abordaje de las causas fundamentales y las estructuras de poder que las originan. 2. Complejidad y la maleabilidad del marco interseccional. Se argumenta que la interseccionalidad puede ser tan inclusiva y amplia que diluye su utilidad como herramienta analítica o práctica, complicando su implementación en políticas públicas y estrategias de activismo. 3. Análisis integral de experiencias. Algunas perspectivas, desde el sur global y movimientos de mujeres negras, chicanas y de otros grupos marginalizados, resaltan cómo la interseccionalidad, a pesar de su intención de abordar múltiples formas de opresión, a veces no logra captar completamente las experiencias específicas ni las dinámicas de poder dentro de los movimientos feministas y antirracistas, lo que evita la lucha contra las jerarquías dentro de los movimientos de justicia social. Kimberlé Crenshaw, creadora del término interseccionalidad.
Kimberlé Crenshaw ha sido una figura clave en la teoría y la práctica feminista. Su trabajo ha influido en la comprensión de cómo las experiencias de opresión se entrelazan. Bell Hooks, autora prolífica que ha abordado temas feministas y de raza con una perspectiva crítica y accesible. Su enfoque interseccional ha influido en generaciones de estudios de género y feminismos. Audre Lorde, poeta y activista que exploró las intersecciones de raza, género y sexualidad. Su trabajo como Sister Outsider es fundamental para entender las experiencias de las mujeres negras y lesbianas. Angela Davis, con un enfoque en la intersección de raza, clase y género, ha sido una voz influyente en el feminismo negro y en el análisis de la opresión sistemática. Roxane Gay ha contribuido significativamente al diálogo contemporáneo sobre feminismo y cultura pop. Su obra Mala Feminista aborda cuestiones feministas interseccionales con el contexto moderno. Chimamanda Ngozi Adichie, conocida por su charla TED Todos deberíamos ser feministas y su libro Querida Iyewele, donde explora cuestiones de género e igualdad. Sara Ahmed, esta filósofa ha examinado temas de diversidad, identidad y políticas de igualdad en sus obras, destacando la importancia de abordar las estructuras sistémicas de opresión. Gayle Rubin, conocida por sus contribuciones a la teoría queer y su trabajo sobre la jerarquía sexual. Su obra El tráfico de mujeres sigue siendo influyente en los estudios de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre la interseccionalidad y su importancia en cuestiones de género y cómo se cruza con los feminismos pues actuales. Oye, Norb, ¿y cuál es, cómo crees o cómo consideras que la interseccionalidad cambia el enfoque respecto a los feminismos? Pues yo ahí consideraría, a reserva de que no me considero especialista en todos los feminismos, ¿verdad? Ujú. Pero lo que hemos podido percibir a través de pues este camino que llevamos en humanismo, te podría decir que es que sí voltea de alguna manera la mirada a un entendimiento más amplio de todo el colectivo de mujeres, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de la diferencia entre Laura y Lidia, ¿no? Que del ejemplo que lo estamos poniendo, porque justamente nos ayuda a veces, creemos que vivimos como en una esferita, por así decirlo, ¿no? Es decir, si a mí me pasa esto, seguro le pasa a todas las demás. Híjole, no necesariamente. A lo mejor están pasando cosas más complicadas. Te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con acceso a la justicia, pero que nos puede relacionar con esto. Hace un tiempo yo tuve ahí un tema médico complicado que yo andaba buscando respuestas por otros lados, ¿no? Y en una de esas yo llegué a un temazcal. Yo creía que a lo que me estaba pasando a mí era lo más terrible que me podía estar pasando y que a nadie más le podía estar pasando eso, ¿no? Y entonces yo estaba así sufriendo porque decía, no, es cómo es posible que esto suceda y demás. Cuando llegó ese temazcal, que era un temazcal bueno, era pues una ceremonia para puras mujeres, llegó ese temazcal y entonces nos teníamos que presentar, éramos muchas mujeres, y cada mujer se presentaba y contaba su historia de vida. Y cuando tú empiezas a escuchar la historia de vida de las otras mujeres, dices, no es posible, no, yo no estoy viviendo algo terrible. Hay otras mujeres que están viviendo más. Entonces, más o menos eso quiero hacer el símil, ¿no? A veces vivimos en esa burbujita que creemos que nos están pasando cosas, pero pueden estar pasando cosas todavía más terribles en un sistema que termina pues haciéndonos, presionándonos constantemente, solo que algunas podemos poner las manitas y resistir un poquito más y algunas no pueden poner esas manos, ¿no? Y son cada vez más y más aplastadas. Entonces, me parece que un ejercicio interseccional nos permite hacer ese abordaje de entendimiento, de empatía, ¿no? De solidaridad y en un estudio, pues mucho más a profundidad, entender que nuestras realidades son distintas, que sí vivimos como estas afectaciones, pero cuando yo entiendo
que tú puedes estar, por eso este ejercicio de la otredad, ¿no? Cuando yo entiendo que tú estás viviendo otras cosas, pues de alguna manera podemos unirnos todas y Mm. unir esa sola voz y decir, sí, vamos a buscar el ejercicio pleno de derechos, pero entendiendo esas diferencias y esas afectaciones que no son iguales para todas, ¿no? Yo creo que ahí es donde podría yo rescatar ese elemento y decir que sí es posible, pero pues requiere un abordaje muy particular y en específico, pues primero entendernos cómo de pronto nos movemos nosotras, ¿no? En estos sistemas para poder hacer como el siguiente paso de ya hablar en colectivo a partir de esas diferencias, ¿no? Y aparte, la sororidad, ¿no? La Ujú, que nos envuelve a nosotras como mujeres, porque bien lo mencionas, ¿no? O sea, si a lo mejor tú tienes un problema más fuerte que el mío, una, ¿no? No voy a hacer menos lo que yo siento, ¿no? Ni lo que me pasó, pero voy a tratar de ser empática, ¿no? Porque ujú, pues somos mujeres y estamos pasando, no lo mismo, pero estamos en un sistema que nos está oprimiendo a las dos, ¿no? ujú. Entonces también es importante esa parte, ¿no? De la sororidad. ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el incorporar un enfoque interseccional en el activismo y las políticas feministas? Mm, Pues miren, en el activismo pensaría que cada vez, ¿no? En la medida que nos vamos informando, de alguna manera podemos generar esa incidencia, ¿no? Un poco tal vez desde la cuestión de las políticas feministas, pues hablaría que necesitamos ahí la actuación del Estado. Y yo ahí lo que sí te diría que lo veo por las capacitaciones que damos a servidores públicos, por los casos que llevamos, que por desgracia todavía nos falta, ¿no? Tú lo has referido, ¿no? O sea, se dan estas capacitaciones y a veces, que también lo han dicho, lo he escuchado por ahí así de, pues, ¿qué clase de capacitadores dan? Ay, no, perdón, a ver, uno también se pone a estudiarle para dar esas capacitaciones y no necesariamente es el profesor el que no está, trata de transmitir el conocimiento y demás. Pero a veces estos temas tienen mucha resistencia en servidores públicos que han estado trabajando un modelo, ¿no? De atención que no parte de la perspectiva de género. Entonces yo diría que el reto es que hay que seguir insistiendo en estas temáticas, pero ya ahora sí desde la parte de las garantías de no repetición, ¿no? Ujú. Tomando ese postulado, ¿no? De decir, a ver, ya no es un tema, o sea, está bien, puedo en una capacitación sentarme y explicarte hasta que me entiendas, ¿no? Pero no olvides que hay una obligación, que de pronto no se vale que si vas a entrar en una capacitación, que pueda entender, ¿no? Que tal vez los mandan porque Ujú. acaban de salir de su horario de trabajo y tienen que entrar en una capacitación de 3, 6 horas, ¿no? O sea, puedo entender esa parte, pero también hay una obligación y que cuando estamos hablando de la transversalización de la perspectiva de género que va de la mano con estos temas de la interseccionalidad, pues ya no es una cosa de pronto, pues estoy cansado y no quiero poner atención, ¿no? O me voy a poner a ver mi celular, Ujú. o no, a ver, es que esto sí incide, eso sí tiene que ver con la vida de las personas, desde una política pública hasta una investigación, entonces sí incide en la forma en cómo tratar. Y aunque los capacitadores pongamos el mayor esfuerzo, también hay una parte de proactividad del servidor público de informarse de estas temáticas y más si no le estoy entendiendo, ¿no? Entonces, empezar a hablar de estos temas, empezar a obligar desde, insisto, las garantías de no repetición, porque no queremos que se repitan más y más casos que no estamos entendiendo esto, porque si no, no vamos a generar las condiciones para nivelar, ¿no? O eliminar esas situaciones de vulnerabilidad y en el camino nos estamos llevando a las personas. Ujú. Entonces, yo ahí sí reforzaría, yo sé que a los servidores públicos no les gusta esto, pero yo sí reforzaría la parte de las sanciones, ¿no? Porque, a ver, tú ya te estás de Ujú. alguna manera, pues, no lo quisiera poner así, rentando, ¿no? Pero tú ya estás o formas parte del Estado y el Estado tiene obligaciones.
Entonces, sí hay esta cuestión, insisto, de reforzar los conocimientos, reforzar las capacidades institucionales para materializar esto, porque de pronto luego se quedan en esas concepciones de decir, es que la ideología de género, ¿no? Y como es una ideología, si quiero creer o no quiero creer, Ujú. no, no, señores, no. No, esto no es una cuestión de ideología, es una obligación del Estado. Y como obligación, tú eres un ente del Estado y tienes que atenderlo. Entonces, siempre lo que hemos dicho en las capacitaciones es, sí, los voy a confrontar con ciertas ideas que a lo mejor ya las tenemos interiorizadas, pero no es una cuestión de nada más confrontarnos y quedarnos ahí, sino confrontarnos, analizar, ser críticos y ver de dónde surge todos estos elementos para que de alguna manera nos volvamos conscientes y entendamos que no es una cuestión de creer o no creer, sino es de una realidad que está generando afectaciones al ejercicio de derechos y libertades y que desde ahí nuestra obligación es proteger derechos humanos, ¿no? Y como agentes de Estado, y pues no hay más que atender estos postulados, ¿no? Entonces, el reto sí es mayúsculo, pero sí tengo, por ahí alguien me estaba hablando de mí y me dijo que yo era una idealista, y pues sí, al final sí lo soy, ¿no? Porque yo sí creo que estas cosas las vamos a poder cambiar. Esto es un espacio que estamos buscando que se generen esos cambios y que desde ahí podemos tener otras realidades, ¿no? Y No sé tú qué también, pienses. sí, justo, en la parte en donde mencionabas que los servidores públicos em, pues reciben estas capacitaciones justo para que ya no haya más errores, ¿no? Porque sí existen. Y es Ujú, importante porque al menos en uno de nuestros casos, la investigación que se hizo estuvo mal, o sea, mal, y ujú, eso hizo que afectara toda la investigación. Una, ujú, la investigación y la otra, el afectar también emocionalmente a la familia, ¿no? ujú, Y se supone que las personas o los servidores públicos que están ahí es porque pues tienen conocimientos en su materia y porque ujú, justo reciben estas capacitaciones continuamente para pues actualizarse, ¿no? Y tanto ujú, en esto y en sus materias. Entonces, estos temas, estos desafíos que tú nos mencionas, pues sí son importantes, ¿no? Porque ya no queremos que haya más errores en las investigaciones, o al menos no en las que nosotros llevamos, ¿no? ujú, Porque eso hace que todo no se venga abajo, pero sí nos cueste más trabajo, ¿no? Y pues simplemente el no poder darle el acceso a la justicia a la familia como debe de ser, pues también influye, ¿no? Todo esto que ujú, no hacen bien, ¿no? ujú. Pero pues creo que estuvo bien. Yo ya lo entendí. Ok, ok. Ya, ya, para que vean que sí funciona, Perfecto, perfecto. Y pues nada, ya se nos terminó pues el tiempo, nuestro programa. Muchas gracias, ¿no? Por pues abrirnos un poquito más este panorama, el explicarnos pues esto, ¿no? De la interseccionalidad y cómo es que se cruza, cómo funciona en los feminismos, y no solamente en los feminismos, ¿no? Sí, no en general, pero Ujú. es estrictamente en estos temas. Y pues nada, ¿tienes algo que más que agregar? Pues no, nada, pues ya nada más lo último, si tienen alguna duda o quieran que aclaremos algo, pues nada más nos escriben y sin problema, pues hacemos estos abordajes, ¿no? Pues muchas gracias, Elsin, y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Sí, nos vemos aquí en su programa Reivindicando Derechos. Adiós. Muy bien, bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.